En el corazón de los bosques más salvajes y las selvas más misteriosas se esconden gigantes que parecen salidos de un cuento oscuro. Árboles que no solo ofrecen sombra, sino que también ocultan secretos mortales. Frutas que podrían quemarte la garganta, semillas que explotan como granadas y sabias capaces de cegar con una sola gota. ¿Crees que los árboles son inofensivos? Piensa de nuevo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que miras la naturaleza. Número 1. La pequeña manzana de la muerte. Un día perfecto en las playas del Caribe, con aguas cristalinas y el sonido relajante de las olas. Todo parece idílico hasta que decides refugiarte bajo la sombra de un árbol cercano, sin saber que acabas de acercarte a uno de los mayores peligros botánicos del mundo, el manzanillo, conocido científicamente como Hippomane mancinella. Este árbol no solo es altamente tóxico, sino que ha ganado la reputación de ser el más peligroso del planeta. Desde su savia hasta sus frutos, todo en él está diseñado para mantenerte a distancia, y con razón. El primer aviso del peligro viene de su savia blanca y lechosa, un líquido que parece inofensivo, pero es altamente irritante. Un simple roce con la piel puede causar ampollas dolorosas y quemaduras comparables a las de segundo grado. Si la savia entra en contacto con los ojos, el daño puede ser aún mayor, provocando ceguera temporal o, en casos graves, permanente. Lo que agrava aún más la situación es que esta savia puede diluirse con el agua de lluvia, lo que significa que incluso estar bajo el árbol en un día lluvioso puede exponerte a sus efectos devastadores. Peor aún, al evaporarse, estas partículas tóxicas pueden afectar las vías respiratorias, causando irritación y dolor. El manzanillo no solo es una amenaza por su savia, también produce frutos que parecen inofensivos pero son extremadamente peligrosos. Estas pequeñas manzanas de playa, de aspecto tentador y tamaño similar a una mandarina verde, son una trampa mortal. Su apariencia engañosa ha llevado a muchos a probarlas, solo para enfrentarse a las terribles consecuencias. Nicola, una turista británica, cometió este error durante sus vacaciones en el Caribe. Al probar una de estas frutas, inicialmente notó un sabor dulce, pero casi de inmediato experimentó un ardor intenso en la garganta que la dejó incapaz de tragar. Este dolor, que persistió durante horas, solo pudo ser aliviado temporalmente bebiendo grandes cantidades de piñas coladas frías. Aunque Nicola logró salir relativamente ilesa, otros han enfrentado situaciones más graves. Aquellos que han ingerido esta fruta accidentalmente han sufrido ampollas internas, inflamación severa en la boca y complicaciones digestivas que podrían requerir atención médica urgente. Las comunidades locales han tomado medidas para evitar tragedias, marcando los troncos de los manzanillos con bandas rojas y colocando señales de advertencia que instan a mantener distancia. Estas marcas son vitales para proteger a los turistas y a cualquiera que pueda desconocer el peligro que representan estos árboles. A pesar de su reputación mortal, el manzanillo es una parte fascinante del ecosistema del Caribe. Ha evolucionado para ser tan peligroso como efectivo en la protección de su espacio, utilizando su arsenal de toxinas para mantener alejados a depredadores y curiosos. Incluso su fruto, diseñado para parecer apetitoso, actúa como una advertencia mortal para aquellos que se acercan demasiado. Número 2. Naranjas siniestras. Desde el sudeste asiático hasta la India, el Strychnos nux vomica, conocido como el árbol de la estricnina, ha sembrado tanto fascinación como miedo. Este árbol, que a primera vista podría parecer una simple pieza del paisaje tropical, esconde uno de los venenos más peligrosos que la naturaleza ha desarrollado, la estricnina. En sus frutos grandes y redondeados, que se asemejan a naranjas bulbosas, se encuentran semillas cargadas de este letal compuesto. Una cantidad minúscula puede causar efectos devastadores en el cuerpo humano. Aunque este árbol puede parecer inofensivo al verlo desde lejos, cada parte de él está impregnada de toxicidad. Las semillas contienen la mayor concentración de estricnina, una sustancia alcaloide que actúa como un veneno neurotóxico. Cuando se ingiere, incluso en dosis pequeñas, la estricnina interfiere con el funcionamiento normal de los nervios, causando contracciones musculares violentas y dolorosas. En casos graves, los espasmos pueden ser tan intensos que el cuerpo se arquea en una posición imposible de mantener voluntariamente, conocida como opistótonos. Estas contracciones, que afectan incluso los músculos respiratorios, pueden llevar rápidamente a la asfixia.
Históricamente, la estricnina también se usó como un arma biológica para combatir plagas. Durante la expansión de la peste bubónica en Europa, las ratas que transmitían la enfermedad encontraron un enemigo inesperado en este árbol. Los frutos del Strychnos nux vomica se utilizaban como un potente veneno para controlar estas plagas, ayudando a reducir la propagación del virus en regiones de Asia. Este uso práctico del árbol destaca su compleja relación con los humanos. Mortal, pero útil en circunstancias específicas. Sin embargo, el veneno no es el único aspecto impactante de este árbol. En su entorno natural, el Strychnos nux vomica es una pieza integral del ecosistema. Su toxicidad lo protege de herbívoros, lo que permite que crezca sin ser molestado. Sus frutos, aunque letales para los mamíferos, son consumidos por aves que son inmunes a sus efectos. Estas aves desempeñan un papel crucial en la dispersión de las semillas, asegurando la perpetuación de esta especie extraordinaria. A pesar de su peligro inherente, el árbol de la estricnina ha sido estudiado extensamente por científicos y médicos. En dosis controladas y bajo estricta supervisión, la estricnina tiene aplicaciones medicinales. Se ha utilizado en pequeñas cantidades como estimulante del sistema nervioso, especialmente en tratamientos antiguos para la parálisis y la depresión. Sin embargo, estas aplicaciones son extremadamente arriesgadas y han sido reemplazadas en gran medida por tratamientos más seguros en la medicina moderna. Culturalmente, el árbol de la estricnina ocupa un lugar en el folclore de las regiones donde crece. Las leyendas locales advierten sobre los peligros de comer sus frutos, con relatos que describen los horribles efectos en aquellos que han sucumbido a la tentación. Estas historias han ayudado a perpetuar un respeto cauteloso hacia esta planta, garantizando que las comunidades locales mantengan su distancia. Número 3. Brutales bunyas. En las tierras salvajes de Australia, donde prácticamente todo parece tener el potencial de lastimarte, encontramos al pino bunya, un coloso prehistórico que ha resistido el paso de millones de años. Con alturas que superan los 30 metros y un linaje que se remonta a la era jurásica, este árbol imponente es tanto un espectáculo natural como un recordatorio del peligro que la naturaleza puede encerrar. El pino bunya, Araucaria bidwilli, no solo se destaca por su altura, sino también por las enormes piñas que produce. Durante los meses de diciembre a marzo, estos árboles dejan caer verdaderos proyectiles que pueden pesar hasta 40 libras, el equivalente al peso de un niño de 5 años. Imagina el impacto de una de estas piñas cayendo desde la altura de un edificio de 9 pisos. No es un evento que quieras experimentar. Este peligro quedó tristemente demostrado en 2015, cuando Sean Mays, un hombre que descansaba bajo un pino bunya, fue alcanzado en la cabeza por una piña de 7 kilos. El impacto le causó un daño cerebral severo que requirió múltiples cirugías y dejó secuelas probablemente permanentes. A pesar de lo peligroso que puede ser estar bajo uno de estos árboles durante la temporada de caída de piñas, las semillas contenidas dentro de ellas son una fuente valiosa de alimento. Las comunidades indígenas australianas han aprovechado estas semillas durante siglos, incorporándolas a su dieta como una fuente de nutrientes esenciales. Las piñas se recolectan cuidadosamente antes de que caigan al suelo, utilizando técnicas tradicionales que incluyen el tallado de surcos en los troncos para facilitar la escalada. Estos surcos aún pueden observarse en algunos árboles, como un testimonio vivo de la interacción ancestral entre los seres humanos y la naturaleza. Además de ser una fuente de alimento, el pino bunya ha tenido un lugar importante en la cultura aborigen. Durante la temporada de cosecha, las tribus se reunían para recolectar las semillas, intercambiarlas y celebrar en festividades comunitarias. Estas reuniones no solo fortalecían los lazos sociales, sino que también marcaban un momento de armonía con el entorno natural. Aunque las piñas representan el peligro más obvio de los pinos bunya, sus hojas también son dignas de mención. Las hojas rígidas y puntiagudas del árbol pueden causar cortes dolorosos, lo que hace que trabajar cerca de él sea un desafío. Para los recolectores modernos, el uso de equipo de protección es esencial, especialmente durante la manipulación de ramas y hojas. Número 4. Picos y granadas. En los exuberantes paisajes tropicales de América Central y del Sur, existe un árbol que combina el peligro con una belleza imponente. El árbol de la caja de arena, Ura crepitans, conocido localmente como el árbol de los monos que no trepan.
Este coloso natural parece estar diseñado específicamente para mantener alejados a cualquier intruso, humano o animal. Desde su corteza hasta sus frutos, cada parte de este árbol presenta desafíos únicos, convirtiéndolo en una verdadera obra maestra de defensa botánica. La primera advertencia visual proviene de su corteza, cubierta de espinas largas y afiladas que recuerdan a dagas. Estas espinas, que pueden alcanzar más de 1 pulgada de longitud, convierten cualquier intento de escalarlo en una tarea peligrosa, incluso para los más habilidosos. Trepar este árbol sin un equipo adecuado es una invitación a heridas profundas y dolorosas. Sin embargo, estas defensas naturales no se limitan a lo físico. El árbol también produce una savia lechosa que contiene potentes irritantes. Una gota en la piel puede causar quemaduras graves, mientras que el contacto con los ojos puede provocar ceguera temporal o incluso permanente. Estas características han cimentado su reputación como un guardián impenetrable de su ecosistema. A pesar de estas advertencias, el verdadero peligro del árbol de la caja de arena radica en sus frutos, unas cápsulas pequeñas y aparentemente inofensivas que esconden un secreto explosivo. Cuando maduran y se secan, estas cápsulas funcionan como granadas naturales. Una vez alcanzan su punto de maduración, las cápsulas se rompen con una fuerza impresionante, lanzando semillas en todas direcciones a velocidades de hasta 240 km por hora. Este fenómeno, conocido como explosión balística de semillas, no solo dispersa el material genético del árbol a gran distancia, sino que también puede causar lesiones graves a cualquier ser vivo en su radio de acción. Las explosiones son tan potentes que el sonido que producen es comparable al de un disparo, y su metralla vegetal ha sido conocida por atravesar objetos pequeños. Este método único de dispersión de semillas ha evolucionado como una forma eficaz de garantizar que las nuevas generaciones de árboles puedan germinar lejos de la sombra del árbol madre. Sin embargo, también convierte al Jura crepitans en un peligro literal para quienes se aventuran cerca de él en el momento equivocado. Es fácil imaginar cómo una caminata despreocupada podría transformarse en un evento traumático si te encuentras demasiado cerca de una de estas cápsulas justo cuando explotan. A pesar de su reputación temible, el árbol de la caja de arena también tiene un lado más práctico y útil. En algunas comunidades, la madera del árbol se utiliza para fabricar muebles y herramientas, aunque trabajar con ella requiere una preparación cuidadosa para evitar el contacto con la savia tóxica. Además, los frutos secos, aunque peligrosos en su estado natural, se han utilizado en algunas culturas para crear adornos y amuletos, aprovechando su estructura única. Número 5. La terrible gimnosperma. En las vastas regiones de Australia, donde la flora y la fauna compiten por ostentar el título de las más peligrosas del planeta, surge la temida planta conocida como Gympie gympie. Conocida popularmente como el árbol del aguijón, esta planta tiene una apariencia engañosa. Sus hojas en forma de corazón, de un color verde vibrante, parecen el complemento perfecto para un jardín tropical. Sin embargo, acercarse demasiado a esta gimnosperma puede ser un error doloroso e inolvidable. El Gympie gympie está cubierto de finos pelos blancos que, lejos de ser inofensivos, son en realidad pequeñas agujas llenas de moroídina, una potente neurotoxina. Al entrar en contacto con la piel, estos pelos inyectan la toxina, causando un dolor tan intenso que ha sido descrito como uno de los peores conocidos por la humanidad. La sensación inicial es como si te quemaran con ácido caliente y te electrocutaran al mismo tiempo. Este dolor puede durar días, semanas o incluso meses si los pelos no se eliminan correctamente de la piel. El Gympie gympie no solo afecta a los humanos. Según historias locales, los caballos que han tenido la mala suerte de tropezar con esta planta han reaccionado de manera extrema, corriendo desesperadamente hacia acantilados para poner fin a su sufrimiento. Las leyendas hablan de estos animales, enloquecidos por el dolor, lanzándose al vacío en un acto de desesperación. Aunque estas historias pueden parecer exageradas, ilustran el respeto y el miedo que esta planta inspira en las comunidades que habitan cerca de ella. Incluso la proximidad al Gympie gympie puede ser peligrosa. Los finos pelos pueden desprenderse con el viento, convirtiéndose en partículas flotantes que, si se inhalan, causan problemas respiratorios graves. Esto convierte a la planta en una amenaza no solo por contacto directo, sino también por su capacidad de afectar el aire a su alrededor.
Debido a esto, cualquier persona que trabaje cerca de un Gympie debe usar equipo de protección completo, incluyendo máscaras y trajes especializados. Los científicos que estudian esta planta han encontrado que la toxina de la moroidina tiene un efecto prolongado debido a su capacidad de adherirse a las fibras nerviosas. Esto explica por qué el dolor no disminuye con rapidez y por qué incluso el roce más leve puede desencadenar una respuesta intensa. En experimentos controlados, se ha descubierto que los pelos tóxicos pueden permanecer activos durante años, lo que significa que una hoja seca o muerta de Gympie puede seguir siendo tan peligrosa como una viva. A pesar de su letalidad, esta planta tiene un lugar en el ecosistema australiano. En su hábitat natural, desempeña un papel crucial en el control de herbívoros, actuando como una barrera natural contra aquellos animales que podrían dañar otras especies vegetales. También proporciona refugio a insectos pequeños que, curiosamente, parecen ser inmunes a sus toxinas. Estas criaturas encuentran seguridad entre sus hojas, aprovechando la protección que la planta les brinda contra depredadores más grandes. Número 6. El árbol asesino del frío. En las selvas tropicales del Caribe, donde la biodiversidad reina, existe un árbol que parece haber tomado una ruta evolutiva desconcertante y aterradora. El Pisidia piscipula, conocido como el árbol pisania, o como algunos lo llaman, el árbol asesino del frío. A primera vista, su densa copa y su imponente figura parecen ideales para refugiarse del sol abrasador. Sin embargo, este árbol esconde un secreto macabro que lo convierte en uno de los más mortales para la fauna local. El Pisidia piscipula tiene una peculiaridad que lo distingue: sus semillas pegajosas. Estas semillas, diseñadas para adherirse a las plumas de los pájaros, se han convertido en una trampa mortal para muchas aves. En teoría, estas semillas deberían dispersarse al ser transportadas por los pájaros a nuevas áreas, ayudando al árbol a reproducirse. Sin embargo, algo en el proceso evolutivo del Pisania salió mal. Las semillas son tan pegajosas y numerosas que incapacitan por completo a las aves. Una vez que estas semillas se adhieren a las plumas, los pájaros pierden la capacidad de volar, moverse o incluso liberarse. El resultado es trágico. Los pájaros, incapaces de buscar comida o escapar de los depredadores, sucumben al hambre, la fatiga o los ataques de animales oportunistas. En algunos casos extremos, se han encontrado aves cubiertas con más de 200 semillas, inmovilizadas y condenadas a una muerte segura. Lo más inquietante es que, hasta la fecha, los científicos no han encontrado un beneficio claro para el árbol en este comportamiento. A diferencia de otras plantas que se benefician del transporte de semillas por animales, el Pisania no parece obtener ninguna ventaja evolutiva de esta práctica. Los botánicos que han estudiado el Pisidia piscipula sugieren que esta estrategia fallida podría ser un vestigio de una época en la que la fauna local era diferente. Es posible que el árbol haya desarrollado esta capacidad para combatir a depredadores específicos que ya no existen, o que sea el resultado de una mutación genética que llevó a un mecanismo de dispersión excesivamente agresivo. Aunque el árbol es una amenaza para las aves, también ha sido una fuente de interés para los humanos. Su madera, conocida como Jamaica Dogwood, es altamente valorada por su durabilidad y resistencia, lo que la hace ideal para la construcción de muebles y herramientas. Sin embargo, trabajar con el árbol requiere extrema precaución, ya que su savia contiene compuestos tóxicos que pueden irritar la piel y las vías respiratorias. Número 7. Cocos asesinos. En las playas paradisíacas donde los cocoteros, Cocos nucifera, se alzan majestuosamente contra el horizonte, una leyenda urbana ha circulado durante años. Los cocos que caen de los árboles matan a más personas cada año que los ataques de tiburones. Aunque esta afirmación ha sido desacreditada como una exageración, la amenaza de estas frutas pesadas no es completamente ficticia. Los cocoteros, que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros, producen frutos que pesan entre 1 y 2 kilogramos. Una caída desde esa altura puede ser tan peligrosa como un proyectil lanzado con fuerza considerable. Para entender mejor el riesgo, un coco que cae desde 25 metros de altura puede alcanzar una velocidad de impacto de aproximadamente 80 kilómetros por hora. La fuerza generada por este impacto equivale a más de 1 tonelada de presión. Si alguien está desafortunadamente debajo de un cocotero en el momento equivocado, las consecuencias pueden ser graves.
Lesiones en la cabeza, fracturas y traumatismos son algunos de los resultados más comunes, aunque ha habido casos documentados de muertes. Uno de estos casos ocurrió en Hawái en 1973, cuando un niño pequeño que jugaba en un parque murió al ser golpeado por un coco. En 2002, un incidente similar en una playa del norte de Queensland, Australia, llevó a las autoridades locales a retirar los cocoteros de las áreas recreativas para prevenir futuros accidentes. Aunque estos eventos son raros, muestran que los cocoteros, a pesar de su apariencia benigna, pueden convertirse en amenazas letales bajo ciertas circunstancias. A pesar de los riesgos, los cocoteros son esenciales para muchas comunidades tropicales. Este árbol, a menudo llamado el árbol de la vida, proporciona una amplia gama de productos útiles. Desde su fruta, que ofrece agua dulce y carne comestible, hasta su fibra utilizada en cuerdas y textiles, los cocoteros son un recurso invaluable. Incluso las cáscaras de coco se transforman en carbón o recipientes en varias culturas. El coco en sí ha sido una fuente de mitos y leyendas en las regiones donde crece. Algunos relatos antiguos describen al coco como un fruto mágico que protege contra los malos espíritus. En muchas islas del Pacífico, el coco juega un papel central en la gastronomía, la economía y la cultura. Sin embargo, los mismos frutos que son tan celebrados también son tratados con respeto por el peligro que representan. Número 8. Gusanos de barco siniestros. En los ecosistemas costeros donde la madera se encuentra con el agua salada, se oculta una criatura que puede convertir estructuras sólidas en un colador. Los gusanos de barco, conocidos científicamente como Pteridinidae, son un grupo de moluscos marinos que, a pesar de su nombre, están más estrechamente relacionados con las almejas que con los gusanos. Aunque a simple vista podrían parecer inofensivos, estos organismos han causado estragos a lo largo de la historia, devorando barcos, muelles y cualquier estructura de madera que entre en contacto con su hábitat marino. Los gusanos de barco comienzan su vida como larvas diminutas que buscan madera sumergida en el agua para asentarse. Una vez que encuentran su objetivo, perforan pequeños orificios en la superficie y se internan en la madera. A medida que crecen, excavan túneles largos y sinuosos, alimentándose de las fibras de celulosa y dejando detrás un sistema de galerías que debilita la estructura. Este daño no solo pone en peligro las construcciones, sino que también representa un riesgo para las embarcaciones, que pueden volverse inseguras y naufragar. En épocas pasadas, los gusanos de barco fueron responsables de graves problemas para los exploradores marítimos. Durante los viajes de larga duración, los cascos de madera de los barcos eran devorados lentamente por estas criaturas, comprometiendo la seguridad de las tripulaciones. Incluso las estructuras más sólidas no estaban a salvo. En el siglo XVII, los muelles de Ámsterdam sufrieron graves daños debido a una infestación de gusanos de barco, lo que llevó a una reconstrucción masiva utilizando piedra y metal. Sin embargo, no todo es destrucción en la historia de los Pteridinidae. En Filipinas, estas criaturas, conocidas localmente como tamilok, han encontrado un lugar en la gastronomía local. Los gusanos de barco son considerados un manjar en ciertas regiones, donde se recolectan de los manglares y se preparan en platos tradicionales. Con un sabor descrito como similar al de las ostras, estos moluscos ofrecen una experiencia culinaria única para quienes están dispuestos a probarlos. Su consumo es también un ejemplo de cómo las comunidades humanas pueden adaptar y aprovechar incluso las amenazas naturales. Número 9. Árbol psicodélico. En el corazón de América del Sur, entre los vibrantes paisajes tropicales, crece un árbol que combina belleza y peligro de una manera fascinante. La Brugmansia, comúnmente conocida como trompeta de ángel, deslumbra con sus flores colgantes en forma de trompeta, que pueden alcanzar hasta 30 centímetros de largo. Su apariencia etérea la ha convertido en una planta ornamental popular en jardines de todo el mundo. Sin embargo, tras esta fachada celestial, se esconde un lado oscuro. Cada parte del árbol es tóxica, y su potencial para causar efectos devastadores en quienes interactúan con él ha dado pie a historias tan inquietantes como fascinantes. El peligro del Brugmansia radica en las toxinas presentes en sus hojas, semillas y flores. Estas contienen alcaloides como la escopolamina, un compuesto químico conocido por sus potentes efectos alucinógenos y neurotóxicos. Al ingerirse, incluso en pequeñas cantidades, puede provocar alucinaciones vívidas,
pérdida del control muscular, parálisis y estados de confusión extrema. El síndrome resultante, conocido como síndrome anticolinérgico, afecta directamente al sistema nervioso central, dejando a las víctimas incapaces de distinguir la realidad de la fantasía. Uno de los casos más escalofriantes relacionados con el bruxmansia ocurrió en 2006, cuando un joven decidió preparar un té con las flores del árbol en busca de un viaje espiritual. Lo que encontró fue una pesadilla. En medio de una alucinación intensa, se cortó la lengua y terminó hospitalizado. Este incidente es solo uno de los muchos relatos que muestran el lado oscuro de este árbol. En lugar de ofrecer una experiencia mística, las toxinas del bruxmansia suelen llevar a episodios traumáticos y aterradores. Aunque este árbol es originario de América del Sur, su cultivo ornamental ha extendido su presencia a otras partes del mundo, incluyendo jardines y patios residenciales. A pesar de su atractivo estético, los expertos advierten que mantener un bruxmansia cerca puede ser un riesgo, especialmente para los niños y las mascotas, quienes son particularmente vulnerables a sus efectos tóxicos. Incluso el contacto con la planta puede causar irritaciones leves en la piel, y su manipulación debe realizarse con extremo cuidado. Número 10. Problemas de impostores. En los exuberantes bosques de Brasil, hay un árbol que destaca no solo por su apariencia peculiar, sino por el enigma que representa para quienes lo observan por primera vez. El árbol de jaboticaba, Plinia cauliflora. Este árbol produce unas bayas negras que no crecen en las ramas, como es común, sino directamente en el tronco, dándole una apariencia extraña, y para algunos, incluso inquietante. A primera vista, podrías pensar que se trata de un árbol cubierto de huevos oscuros, pero en realidad son frutos comestibles que son un verdadero deleite local. Las bayas de jaboticaba son dulces, jugosas y ricas en antioxidantes, convirtiéndose en un ingrediente clave para jaleas, jugos y licores. Sin embargo, su peculiaridad no radica únicamente en su forma de crecer. Estas frutas tienen una vida útil extremadamente corta, comenzando a fermentar apenas 3 o 4 días después de ser recolectadas. Por esta razón, quienes desean disfrutar de su sabor único deben actuar con rapidez, y los agricultores locales han aprendido a procesarlas casi de inmediato para evitar desperdiciarlas. A pesar de la delicia que ofrece el jaboticaba, no todas las bayas negras que encuentras en la naturaleza son seguras para consumir. Aquí es donde el concepto de impostores entra en escena, y es crucial para quienes exploran los bosques entender esta diferencia. En muchas partes del mundo existen bayas venenosas que se asemejan peligrosamente a las del jaboticaba, pero que esconden efectos letales tras su apariencia inofensiva. Un ejemplo de esto es la belladona mortal, Atropa belladona, una planta conocida por producir bayas oscuras que pueden parecer comestibles, pero que contienen compuestos químicos capaces de causar alucinaciones, convulsiones y, en casos severos, la muerte. Solo 2 de estas bayas son suficientes para alterar gravemente los sistemas involuntarios del cuerpo, como la respiración y la frecuencia cardíaca, llevando a un desenlace fatal. Número 11. Espinas como lanzas. En los vastos paisajes de sabanas y desiertos, se alza un árbol que parece haber sido diseñado para intimidar tanto como para protegerse: la acacia. Esta familia de árboles, común en diversas partes del mundo, es un verdadero ejemplo de cómo la naturaleza desarrolla mecanismos extremos de defensa. Entre las especies más notorias se encuentra la acacia espinosa, cuyos largos pinchos convierten cualquier interacción en una experiencia peligrosa. Las espinas de esta acacia no son las típicas que podrías encontrar en un arbusto común. Algunas de ellas alcanzan hasta 11 pulgadas de largo, lo que las hace más parecidas a lanzas que a simples defensas vegetales. Estas espinas son tan afiladas y resistentes que han sido reportados casos donde perforan neumáticos de tractores agrícolas. Para los humanos, un tropiezo con estas espinas puede significar heridas profundas y, en casos extremos, incluso fracturas de huesos si el impacto es lo suficientemente fuerte. Se cree que estas espinas evolucionaron como una respuesta a los herbívoros gigantes que una vez vagaron por la Tierra durante la última era del hielo. Animales como los mamuts lanudos y otros grandes pastadores representaban una amenaza significativa para las acacias, que debían proteger sus hojas y ramas. Aunque estas megafaunas ya no existen, las acacias han conservado este armamento natural,
adaptándose para protegerse de depredadores modernos más pequeños, incluidos los humanos. Pero no todas las acacias se limitan a las espinas físicas. Algunas, como la acacia negra, han llevado sus defensas un paso más allá. Este árbol impregna sus espinas con una toxina llamada petirrojo, que puede causar debilidad muscular, insuficiencia renal y una serie de síntomas sistémicos en aquellos desafortunados que entren en contacto con ellas. Esta defensa química asegura que cualquier herbívoro que intente alimentarse de sus hojas o ramas piense 2 veces antes de volver a intentarlo. A pesar de sus imponentes defensas, las acacias son esenciales para los ecosistemas donde prosperan. Sus hojas proporcionan alimento a una variedad de animales, desde pequeños insectos hasta jirafas, que han desarrollado adaptaciones para alimentarse sin sufrir daños. Además, sus flores producen un néctar dulce que atrae a polinizadores como abejas y mariposas, desempeñando un papel crucial en la perpetuación de la vida vegetal en su entorno.